eh, compartiendo algunas notas, reflexiones, eh, experiencias que tengamos en torno a la posibilidad del diálogo, de la comunicación. Abrimos la conversación. Pues a mí me gustaría iniciar compartiendo que entre más veces he ido leyendo a Bohm, a David Bohm, pues es bien exquisito porque cada vez le encuentro una amplitud distinta y me lleva constantemente a reflexionar el por qué dialogar, para qué, y recordar que no necesariamente el diálogo tiene que ver con una discusión. Y yo creo que aquí, con estos patrones culturales que tenemos, pues hay así una comunicación que, pues, que se ha ido distorsionando, ¿no? Y que entonces ahora tenemos que reaprender a cómo decimos las cosas, tenemos que reaprender a ver cómo estamos escuchando, a ver y sentir, cómo escuchamos. Y algo que me gusta mucho es esta parte de cómo poder ir trascendiendo, pues lo que es una charla nada más así o un intercambio, sobre todo desde el trabajo que yo estoy realizando ahorita en el acompañamiento con las mujeres, pues el poder estar ahí más centrada en esta parte de explorar como desde otro lugar la experiencia. Para mí ahorita, ver cómo puedo ocupar, como Bohm lo llama, como la suspensión, y desde ahí observarme, darme cuenta, cacharme, pues desde dónde estoy hablando, quién habla por mí. O sea, ha sido todo un proceso también de, pues como bien lo dice también, de paciencia, de, pues de colaborar para empezar conmigo misma, porque yo sí creo que para mí ha sido todo un aprendizaje de cómo aplicar lo del buen humor y de que si me equivoco, me cacho, pues no tomármelo tan a pecho y hasta poderlo tomar desde otro lugar para poder tejer significados precisamente más profundos que nos lleven a establecer relaciones de confianza. Algo que me gusta mucho recordarlo ahora nuevamente con la lectura es sobre todo esta parte en donde, donde Bohm nos dice, bueno, ¿qué creencias operan dentro de los colectivos que nos movemos y cómo podemos aprender a tomar esa distancia y ver el poder que le estamos dando a nuestros pensamientos? Y si esos pensamientos nos llevan a la destrucción o pueden llevarnos a una mayor integración, a que podamos pues ir más allá ejercitando a nuestra observadora o a nuestro observador interno. Entonces también creo que esta parte cuando se habla ya de la suspensión, el cuerpo y la propiocepción, eh, pues es me hace reflexionar más acerca del poder de elección que podemos tener si vamos creando ese conocimiento desde la interdependencia del pensamiento con nuestra mente y cuerpo. Y que
saber que reconocer las sensaciones físicas y qué pensamientos me están acompañando, pues me pueden llevar a crear otras posibilidades, otros mundos posibles, ahora sí, y dejar de reaccionar para poder responder a las circunstancias que la vida me presente. Entonces, punto clave para mí es la invitación que nos hace a suspender con paciencia desde la colaboración, el buen humor y el poder observarnos. Y eso, ahorita. Gracias, Emma. Gracias. Pues la observancia, el cuerpo, las sensaciones, la posibilidad, ¿no? Las posibilidades que se abren. ¿Alguien más? Poco de lo que viví hoy relacionado acerca de, bueno, uno de los videos que se habla sobre la fragmentación del ser y de cómo desde el mundo no se concibe, por ejemplo, la primera división que hacen sobre los territorios, que al final es territorio, ¿no? Y compasan unos con otros y se alimentan unos de otros. Este, y lo estaba reflexionando un poco acerca cuando tuve que andar por el centro caminando y, y el asunto sobre la propiocepción de ser conscientes de nosotros mismos como individuos y guardar este silencio y apreciarnos y contemplarnos, ¿no? ¿Qué estoy siendo en este momento? Y en ese momento que lo reflexioné en un momento de quietud, me sentí en caos, ¿no? Y me sentía encerrada con el cubrebocas, me sentí fatigada y sobre todo me sentí molesta. Y eso fue lo que más me venía, ¿no? Que estaba realmente molesta porque de pronto ya me dolía la cabeza, yo ya tenía mis prisas y no entendía por qué. Y dije, bueno, eso es lo que soy en este momento, ¿no? Y no era una irritabilidad propia, parecía más, ahí es donde viene la fragmentación, que es lo irritable que ya es colectivo de todos, ¿no? Veía a alguien pasar por allí ya con el cubrebocas en la garganta, ¿no? Más o menos a esa altura, y la gente viéndolo mal. Y yo decía, pues tal vez esa persona ya caminó una hora y por eso está hasta la madre también del cubrebocas, como yo lo estoy en este momento y como todos no estamos. Entonces, y necesitaba al final de cuentas quitárselo porque tal vez necesitaba respirar adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se está concibiendo esto del pensamiento colectivo acerca solo de un objeto, ¿no? Que ahora todo mundo lo tenemos que estar usando por norma sanitaria y de prevención hacia al virus. Y esto cómo se está reflejando también nuestra propia conciencia en lo que soy, porque todos hablamos del miedo que sentimos, de la incertidumbre, de que no sabemos qué va a pasar, si tal vez ya nos van a dejar encerrados en nuestras casas por todo el año, o que ya los rusos sacaron una vacuna que no saben si realmente funciona o no, pero al menos ya sacaron algo, ¿no? Y parece el primer índice de esperanza para todos. Entonces, es un poco preocupante el hecho de verme y de vernos en una tarde de Jalapa a las 3 de la tarde y todos en sus cubrebocas. Somos peatones como si estuviéramos como en nuestros propios autos, nadie se mira, nadie se toca, tú aléjate de mí medio metro y si no, pues te voy a ver feo, ¿no? Entré a un restaurante japonés y varios establecimientos donde dejan solo entrar de a dos personas, por ejemplo. Entonces, o una persona sobre todo, estas limitaciones que nos están haciendo, donde ya estamos fragmentados y nos están aún más fragmentando por toda la situación que está ocurriendo y cómo esto está permeando en la propia conciencia que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Nada, quería compartirles eso. Gracias. Uy, sí.
Yo quisiera eh, compartir un poco acerca de la lectura que pues comencé a hacer. No la terminé, no llegué al séptimo capítulo como lo indicabas ahí en la tabla, pero bueno, me pareció muy interesante cómo David Bond aborda este tema del diálogo, y cómo va introduciendo algunos conceptos que pues bueno, en mi caso he dado por sentado de que los conocía como el proceso de la comunicación, que pues lo entendía como un proceso de transmisión de información, de conocimientos, pero bueno, va más allá el proceso. También me gustó mucho esta diferencia que hace entre el diálogo y la discusión, como por una parte la discusión trata pues, de imponer las ideas, las palabras, los pensamientos de una persona sobre los otros, defenderlas, como mencioné, alguna lucha en la que uno gana y el otro pierde, mientras que el diálogo no es el quitarse de estas, pues de estas creencias y tener una mente abierta, una escucha y construir el diálogo a través de una postura distinta, una actitud diferente, en la cual pues no hay ni ganador ni perdedor. Si llegara a suceder eso, todos seríamos ganadores, pero no es prácticamente una competencia como en el caso de la discusión. También abordó pues, o aborda la cuestión del pensamiento, cómo influye también para el diálogo y cómo hemos fragmentado pues nuestros pensamientos y el análisis, la visión del mundo lo hemos fragmentado. Estas cuestiones de la comunicación, así como de la fragmentación, pues las vengo escuchando desde Isham, del seminario pasado, y bueno, parece todo muy ligado en una forma diferente de ver las cosas, como el proceso de la contaminación, que está haciendo una situación pues que está poniendo en riesgo nuestra especie. No la vemos así porque tenemos un pensamiento fragmentado, vemos lo que nos conviene y no vemos el panorama integrado, general, que pudiera darnos cuenta del impacto que tienen algunas de las acciones que hacemos, de nuestros pensamientos también. Y bueno, pues mientras es lo que quisiera compartir. Gracias. Sí, pues muchas imágenes se me vienen al estarles escuchando. Hace ratito que tuve que ir a un notario, sí, la secretaria, pues entré igual, como decía Jessica, y estaban pues con su cubrebocas y con su mascarilla esta. Y, y yo entré así y yo, pues la verdad es que nunca salgo con cubrebocas, es como hay una persona ahí, se llama David Icke, que vive en Inglaterra y es una persona que, pues, pues que está así en un nivel muy profundo de lo que pasa, no ahorita, desde hace 20 o 30 años. Y él dice que, no digo que lo que él diga tiene que ser así, sencillamente lo repito porque sí lo creo en muchos sentidos, así lo siento. O sea, él plantea que el someterse al cubrebocas es es como cuando, por ejemplo, como cuando en los guetos judíos, en los guetos en Varsovia o
en las distintas ciudades ocupadas por los nazis, los obligaban a que los judíos se tenían que bordar aquí la, la estrella de David, ¿no? Entonces es una manera, es como un panóptico que incorporas y es una normalización, o sea, una estandarización y como una marca de que te comportas y te pliegas a los designios que hacen un grupo de personas y que han logrado imponer en la sociedad, ¿no? Entonces él dice que él es radical, o sea, él dice, yo no me lo voy a poner, me niego a ponérmelo en ningún momento, no voy a participar en esto, ¿no? Y él, de hecho, lidera un movimiento que dice no, o sea, es una desobediencia civil, de decir, no vamos a ponérnoslo. Bueno, entonces yo no lo llevaba y entré a la notaría y la mujer me miró así como con cara de horror. Me dijo, ¿no tiene cubrebocas? Y cuando le dije no, era como si le hubiera dicho, no traigo pantalones, o así como si le hubiera dicho, no tengo dinero, o no, bueno, algo mucho peor. O sea, me miró así como completamente estupefacta y como entre horrorizada, pero pues como soy un cliente, entonces, pues tampoco me podía sacar a patadas. Pero no, sí, ya ven que pues en una notaría es un lugar así muy nice, donde todo el mundo, todo está muy bonito y todo es muy caro. Entonces, pues obviamente es un ambiente así donde las gentes que van, pues van a desembolsar un buen dinero, no vas a pagar 30 pesos, ¿no? Sino vas a pagar 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Entonces, pues yo ya aprendí y ya le dije, inmediatamente no, le dije, mi médico me lo tiene prohibido porque ya he sufrido algunos desmayos, ¿no? Esa es mi justificación, que además es lo que mucha gente debería de decir y es lo que muchos médicos deberían de saber, porque hay muchas personas que están sufriendo muchas consecuencias. Entonces, yo no, pero como no las quiero sufrir, pues entonces, pues eso es lo que dije. Y cuando le dije eso, entonces como que ya no supo qué decir y se tuvo que quedar callada y ya, pues porque yo había puesto una autoridad médica, ¿no? En contrapeso de la autoridad médica que estaba. Y finalmente dije, bueno, pues de todas maneras ellas tienen así. Si yo traigo el demonio adentro, pues de todas maneras no se los voy a poder contagiar. Entonces, también porque, voy a esto porque cuando uno, me da mucha tristeza, pero es desde mi juicio, ¿no? Me da mucha tristeza lo que decía Jessica, ver a las personas en la calle y ver como ya un comportamiento social introspectado, convertido en un juicio, ¿no? Y entonces mi reacción cuando no me esperé, la verdad, que la señora me dijera sí. Dije, no, pues como es un lugar de catego, pues no se van a atrever a cuestionar al cliente, ¿no? Pero cuando ella me dijo, pues la reacción dentro de mí me vinieron todas esas imágenes y entonces hubo un momento en el que dije, bueno, sí, pero ella pues lo ve desde su mundo a la mano, ¿no? Y entonces fue cuando le dije, me surgió decirle, no, pues es que el médico me lo prohibió. Y como una manera de crear una comunicación, ¿no? Que no fuera confrontativa, ¿no? Que como reconocer su perspectiva, porque, bueno, una reacción que uno tiende a tener cuando uno está en una actitud deliberada de crítica, ¿no? Es como confrontar, o sea, como decir, no, es que yo no voy a mentir, no voy a tal, y yo le voy a decir, o sencillamente no me importa y no lo voy a hacer. Pero de pronto dentro de mí surgió una parte como compasiva y me permitió decir, bueno, sencillamente yo no quiero usarlo y tengo esta forma que yo ya diseñé que me permite hacer lo que yo creo que es correcto, pero no me confronto con la persona, ¿no? Entonces, bueno, quería decirlo porque
las circunstancias de diálogo, o sea, la comunicación se produce interior y exteriormente en cada instante de la vida. No es restrictiva de un círculo, ¿verdad? Un círculo es más, es como un espacio para reconocer y practicar y recordar la posibilidad de, como decía Emma, de que no estemos nada más trabados en una discusión, ¿no? La posibilidad de abrirnos a un diálogo posible, ¿no? Entonces, comento esta experiencia porque se me expresó así. Y la cuestión del cuerpo, realmente a mí me parece que es extraordinario que un hombre plenamente de mediados del siglo XX como David Bohm, porque él murió en el año 91, 92, a los casi 80 años, es decir, que había nacido a principios del siglo. Entonces, una persona de plenamente del siglo XX, de los principios del siglo XX, cuando ahorita a principios del siglo XXI me doy cuenta de que en casi cualquier espacio académico o de cualquier tipo en esta civilización en la que vivimos, mentar el cuerpo, poner la posibilidad de que la experiencia corporal sea un elemento importante en la comunicación y en el pensamiento y en la formación y en los aspectos que han de cuidarse, es como una especie de locura, ¿no? De insanidad. Entonces, el hecho de que un hombre como David Bohm haya hecho tanto énfasis en llamar nuestra atención en que este asunto de la comunicación y del ser humano, de la vida, no es nada más una idea, sino que es algo que para que trascienda ha de vivirse y reflexionarse desde la totalidad de lo que soy como ser cuerpo. Vemos muchísimos, millones de áreas de la psicología, de la biología, de la pedagogía, de la historia, de la antropología, de la medicina, y el cuerpo no aparece. Por eso quizás nuestros discursos son tan vacíos, tan superficiales, porque no tienen que ver con algo que verdaderamente cale en nuestras entrañas y que hay una cosa que Lorena comenta, que es uno puede observar lo que uno dice o lo que la gente dice y observar lo que hace, lo que hacemos, lo que realmente hacemos. Y ahí te das cuenta de la diferencia que hay, ¿no? Que es radical. Se va a acabar ahorita en unos segundos la sesión. Entonces, bueno, cuando se corte, pero sencillamente quería poner y a ver si gustan que penetremos un poquito más, quizás ligándolo además con Keleman, en esta profundización, porque lo que dijiste de la observación, quisiera detenerme ahí, Emma, eh, porque me parece que también ahí hay unos vericuetos que han de ser bien atendidos si no queremos caer en una especie de revisor interno, como una fragmentación interna donde hay un observador interno y un observado interno, y más bien algo así